Buenas noches, amigos. Hoy tenemos otro tema interesante del libro Discursos sobre Tantra, volumen 2 de Sri Sri Anandamurti. Se titula Yoga y Tantra. Aquí vamos a saber qué es yoga y qué es tantra y cuál es la diferencia entre ambos, si es que la hay. El tema de hoy es yoga y tantra. Algunas personas tienen curiosidad por saber qué es yoga y qué es tantra, en qué coinciden y en qué difieren. En primer lugar, hablemos de lo que es yoga. La palabra yoga deriva del verbo raíz sánscrito yuj, más el sufijo gain, o bien del verbo raíz yuj, más el sufijo gain, porque tiene dos significados, ¿no? En uno la raíz es yunj y en el otro es yuj. Vamos a ver qué significa. Si yoga deriva de yuj más gain, significa adición o suma, como 2 más 2 es igual a 4. Pero si yoga se deriva de yuinj más gain, significa unificación, como la unificación del azúcar y el agua. Cuando el azúcar y el agua se mezclan, ya no se encuentra el azúcar separado del agua. Pero en el caso de 2 más 2 es igual a 4. Encontrarán el primer 2 y el segundo 2 por separados. 2 mangos más 2 mangos es igual a 4 mangos. Aquí todavía podría ver los 4 mangos por separado. Así que en el caso de yuj más gain, yoga significa unión o suma. Y en el caso alternativo significa unificación. Además de las dos derivaciones de yoga, también hay varias definiciones de yoga. Maharishi Patanjali define el yoga como yoga chista vritti nirodha, es decir, yoga significa la suspensión de todas las propensiones psíquicas. En la mente humana hay 50 propensiones principales. Si por algún medio especial se suspenden las propensiones, sus expresiones se detienen y en ese caso la mente dejará de funcionar. Ese estado de suspensión psíquica se denomina aquí yoga. Sin embargo, más arriba, al inicio de la lectura, hemos definido yoga como unificación y podemos ver que la suspensión de las propensiones, según Patanjali, no significa en absoluto que esas propensiones se unifican. Si decimos que yoga significa la suspensión de las propensiones mentales, esas propensiones están suspendidas, pero no están unidas a nada. Por eso no puede ser yoga. La suspensión de las propensiones no conduce necesariamente a la unificación de la mente unitaria con la mente cósmica. Esta definición no aclara con quién o con qué se produce la unificación. Por tanto, esta definición de yoga no es aceptable. Entonces, hemos dicho que hay dos tipos de yoga según la raíz del verbo. Una indica que es una suma o adición. 2 naranjas más 2 pomelos son 4 frutas cítricas, pero no están unidos, se ha sumado, quiere decir es adición. Sin embargo, si mezclamos azúcar con leche o azúcar con agua, veremos que se unifican porque no se pueden separar más. Eso es lo que es la unificación. Muy bien. La segunda definición del yoga quiere decir, es decir,
cuando la mente está libre de cualquier tipo de pensamientos. La mente está completamente libre de pensamientos. Ese estado se llama yoga. El autor aquí, Sri Sri Anandamurti, está diciendo primero la definición de yoga que otros han dado. Entonces está explicando la suspensión o el control no es unificación. Y aquí tampoco, es decir, controlar los pensamientos donde no hay expresión, eso tampoco es yoga, porque yoga quiere decir unificación. Sin embargo, si la mente se libera del pensamiento, no conduce a la unificación. Eso es, que por eso no es unificación. La mente deja de pensar, pero eso no es unificación. Cuando la gente está en un sueño profundo, cuando ni siquiera sueña, la mente se libera del pensamiento y la gente se vuelve inconsciente. Es decir, uno no está durmiendo, pero ni siquiera sueña, entonces la mente no tiene conocimiento. En ese estado también la mente deja de pensar, pero ¿eso es yoga? No. Ahora, otra definición dada por Sadashiva. Saben que el señor Shiva existió hace 7000 años. Fue el primero en expandir la espiritualidad propiamente dicha. ¿Qué dijo Shiva? Dijo, San Yoga, Yoga ityukto jivatma paramatmano. O sea, la unificación del alma individual, que quiere decir el Jivatma. El Jivatma es el alma individual con el alma universal, es decir, Paramatma, el alma universal, es yoga. O sea, la unificación del ser individual con el ser cósmico, eso es yoga. Esta parece ser la mejor definición, la más científica. Veamos ahora qué es Tantra, o sea, que está claro lo que es yoga, la unión del ser individual con el ser cósmico. Ahí está. Eso es la definición de yoga. Ahora que sí, hacemos posturas de yoga, nos hacemos vegetarianos, aprendemos a respirar, a controlar la respiración, son diferentes partes de las prácticas del yoga. Pero la palabra yoga es unificación del alma individual con el ser cósmico. No hay otra definición mejor que esta, porque es la real. De la raíz del verbo tan, vamos a ver ahora, dice, veamos ahora qué es tantra. El verbo raíz sánscrito tan significa literalmente expandirse. Tan quiere decir expandirse. De la raíz del verbo tan proviene la palabra sánscrita tanu. Tanu. ¿Qué significa? Un cuerpo que se expande. El cuerpo de un niño se llama Tanu en sánscrito porque crece y crece hasta los 39 años. El cuerpo humano hasta los 39 años puede llamarse Tanu, pero a partir de entonces se llama Sharira. Sharira significa algo que se desgasta, que se contrae. Por lo tanto, el cuerpo de un niño no es Sharira, no se contrae. Y el cuerpo de un anciano no debe llamarse Tanu, porque no se expande, no evoluciona más físicamente. Muy bien. Digamos, la palabra tantra se deriva como tan, más trae, más da. Trae, ta, significa lo que libera. Entonces, tan significa expansión de la mente y tra significa lo que libera. O sea, el tantra es la ciencia que libera la mente para la autorrealización del ser. Entonces, estamos tratando de ver cuál es la diferencia entre tantra y yoga. Así que tantra significa la ciencia
que muestra el camino para la emancipación de la entidad humana a través de la expansión psicoespiritual. En otras palabras, el espíritu del Tantra es seguir siempre expandiéndose. Muy bien, vamos a ver si realmente hay una diferencia. Que el yoga es la unión del ser individual con el ser cósmico. Y Tantra es la ciencia que a través de las prácticas espirituales expande la mente. ¿Para qué? Para la liberación del ser. Aparentemente no hay diferencia. Sigamos investigando. Tantra también tiene otro significado. Aquí hemos aprendido Tan, expansión, y Tra, liberación. Y ahora tiene otro significado. Tan siempre significa expansión. Y vamos a ver lo que significa acá Tra. Vamos a ver. Dice, en el alfabeto indoario hay 50 letras. La A es la primera letra y la Ksha es la última. Ahora bien, las principales propensiones humanas son 50, pero dentro de una propensión hay varias subpropensiones, porque las propensiones tienen cierta facultad, y es que pueden trabajar en 10 direcciones y también pueden funcionar tanto interna como externamente. Así que, en última instancia, obtenemos el número total de propensiones como 50 britis principales. Britis quiere decir propensiones, expresiones de la mente. Por 2, entonces quiere decir que las propensiones se expresan interna y externamente. Por 10, que funcionan en 10 direcciones, lo que equivale a 1000. O sea, hay 50 emociones, propensiones. Se expresan internamente y también se expresan externamente. Y funcionan en 10 direcciones, así que 50 por 2, por 10 viene a ser 50 por 2 son 100, por 10 direcciones son 1000 expresiones de la mente, ¿ok? Estas 1000 propensiones están controladas por la glándula pineal en el cerebro. Por esa razón, en la glándula pineal se le denomina el Sahasrara chakra, o sea, el chakra conectado, relacionado con la glándula pineal, tiene 1000 pétalos, porque esos 1000 pétalos son las 50 emociones o propensiones por 2 que se expresan interna y externamente, por 10 porque hay 10 direcciones, ¿ok? En la forma de expresarlo. Y también se expresan a través de los 10 sentidos. Por ejemplo, uno puede expresar amor con una palabra, con un gesto, con una mirada, ¿ok? Quiere decir que el mismo Briti, la misma propensión se expresa en diferentes modos. Y también tenemos 10 órganos sensoriales y motores. Por eso se dice también 10 direcciones. Cada una de estas propensiones tiene su propia vibración y también tiene su propio color. Es decir, una vibración, cada objeto de este universo tiene color, forma y sonido. Vamos a ver qué es lo que dice. Cada una de estas propensiones tiene su propia vibración y también su propio color. Cuando alguien se enfada, hay cierta vibración en su cuerpo y de acuerdo con esta vibración, el cuerpo tiembla y simultáneamente cambia de color. Una persona de complexión blanca se vuelve rojiza y una de complexión oscura se vuelve violeta. Como ven, todos y cada uno de los objetos de este universo tienen su propia vibración, su propio color. Estas vibraciones que representan alguna acción
o algún objeto se denominan expresiones acústicas. Una persona cuando está enfadada habla de una manera determinada, pero la misma persona en estado normal habla de una manera diferente. La voz de la persona enfadada ha sufrido un claro cambio en su estado normal a una persona. Digamos así que una persona que está enfadada cambia su estado normal de acuerdo a su vibración mental. Asimismo, todas y cada una de las propensiones tienen su propia vibración y cada persona tiene un color y un sonido determinado. Los sonidos de las 50 propensiones constituyen nuestro lenguaje, es decir, los sonidos de las 50 propensiones constituyen nuestro lenguaje. Y también vamos a ver que estas 50 propensiones tienen que ver con el alfabeto sánscrito. El alfabeto sánscrito tiene 16 consonantes, no, 16 vocales y 34 consonantes. Un ejemplo, vocales como a, i, u, e, an, aja. Diferentes, o ri, li, ri. Todos estos son vocales en el alfabeto sánscrito y al mismo tiempo hay 34 consonantes, por ejemplo, ka, ja, ga, ga, cha, ta, da, na, etc. ¿Ok? Entonces, estos sonidos del alfabeto, las primeras son vocales, las que siguen son consonantes del alfabeto sánscrito. Son nuestras expresiones acústicas. ¿Por qué decimos que son nuestras expresiones acústicas? Porque cada una de estas vocales, cada una de estas consonantes expresan una emoción. ¿Ok? En otro momento, en otro encuentro, hablaremos del significado que estas letras, estos sonidos, expresan con nuestras emociones. Y eso está relacionado con los diferentes chakras. Por eso es que cuando uno hace posturas de yoga, puede equilibrar el cuerpo y la mente, porque las posturas de yoga afectan nuestras glándulas y las glándulas controlan y equilibran las emociones, ¿ok? Y también la meditación naturalmente. Y la dieta, chicos, muy importante. Dime lo que comes y te diré quién eres. Si uno come carne muerta o carne de animal, el ser humano no está hecho para digerir carne. ¿Qué pasa? Que en la antigüedad, en la prehistoria, los seres humanos eran vegetarianos, comían hojas verdes, frutos, pero claro, vino la época de hielo y que iban a comer, entonces para sobrevivir comían carne. Pero ya ha pasado, chicos, la época de hielo. Estamos, tenemos 4 estaciones, a Dios gracias, tenemos lo que comer, ¿ok? Entonces no hay que comer carne animal, porque el ser humano no está hecho con las glándulas salivares para la digestión de carne, y menos de carne muerta, ni de viva, ni qué hablar. Muy bien, no somos caníbales. Entonces, cada sonido tiene su propio color y debido a estos 50 sonidos y 50 colores, llamamos al alfabeto sánscrito Varna Mala. Varna Mala quiere decir un collar de colores en sánscrito. Varna quiere decir letra, ¿ok? Y hay
Swarna Varna, vocales. Y esta otra dice Vyanjana Varnas, consonantes. Significa literalmente color. Varna es color. Quiere decir, chicos, que cada emoción, cada pensamiento nuestro tiene un sonido, un color y un significado. ¿No es cierto? Cuando uno medita por un tiempo, cuando ya hace tiempo que medita, es muy fácil entrar a un sitio o ver a una persona y sentir, hay algo que uno no es adivino, ni es que sea mago, ni nada de eso, pero se puede sentir a la persona, en el rostro, en la forma de actuar, en la forma de hablar. Uno puede saber si alguien es sincero, si te está engañando. ¿Por qué? Porque digamos que los pensamientos también son vibraciones y eso y tiene sonido, no un sonido que escuchamos, pero que se presiente, que se siente, ¿ok? Entonces, por eso dice Axim, hay principalmente 50 sonidos o colores, pero en segundo lugar, 1000 sonidos o colores. Como he dicho, todas y cada una de las propensiones tiene un color particular. El color del principio sutil es blanco, o sea que el blanco es el principio sutil y también significa bienestar. El del amarillo es mutativo, quiere decir que digamos así, una cualidad de la energía agitada, agitante, mutante, cambiante, y el del estático es negro. Por ejemplo, todo en este universo está hecho de conciencia pura, pero la conciencia tiene como parte de sí misma una energía, la energía creadora, que cuando no está manifestada es solo conciencia e invisible. Pero por voluntad cósmica comienza la creación y parte de la energía empieza a danzar, por decir así, sobre la conciencia y manifiesta lo que se manifiesta la creación. Entonces, la energía tiene tres cualidades. Una que es sutil, es el color blanco, es el bienestar, la paz, la concentración. Y la otra es mutante, agitada, es de color amarillo. Y la otra es negra, digamos así, estática. Y lo podemos ver en la naturaleza. Las flores se van abriendo, abriendo y son hermosas, hermosas, con aroma y se mantienen frescas durante unos días y quiere decir que predomina la energía sutil, que es de color blanco. Y luego, poco a poco, con el tiempo, con los días se va marchitando la flor y entonces quiere decir que van mutando su naturaleza y se va marchitando. Y llega un momento en que se seca y quiere decir que allí predomina la energía estática y eso es el color negro estático. ¿Ok? Y así sucede con las personas. De acuerdo a lo que nos interesa, de acuerdo a lo que está en nuestro corazón, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos lo profundo, buscamos la música, la espiritualidad, lo sutil. Entonces, nuestra naturaleza será predominantemente sutil. Y si en cambio tenemos una mente, digamos así, esas tres cualidades de energía se encuentran en todos los seres humanos y en todas las cosas y van cambiando una más, otra menos, según nuestros pensamientos, según nuestras actividades, y nuestras, digamos así, propensiones, vamos a ir eligiendo digamos así, lo que nos guste hacer en la vida. Y nos va, digamos, la energía esta nos va a ir conduciendo, nosotros tenemos que conducir a la energía en realidad, tenemos que direccionarla.
Y la meditación, ¿qué es lo que hace? La dieta vegetariana, ¿qué es lo que hace? Las prácticas del tantra o de yoga, ¿qué es lo que hacen? Sutilizarnos, volvernos más sutiles, más espirituales, ¿ok? Balanceando, equilibrando el mundo, las acciones dentro de este mundo material y también del mundo espiritual. Ni la materia 100%, ni el mundo espiritual 100%. ¿Por qué? Porque entonces no podríamos vivir en este mundo material. Pero sí podemos vivir en este mundo material sintiendo que todo lo que está a nuestro alrededor es conciencia infinita. Y como es conciencia infinita, no nos recrudece. Por ejemplo, ahora va a hablar de los sonidos, de algunos sonidos del alfabeto sánscrito. Sha es el sonido del principio mutativo, del principio activo. Ahora bien, estos sonidos representativos se llaman bija mantras en sánscrito y raíces acústicas en español. Sha es la raíz acústica del principio mutativo. Sa es la raíz acústica del principio sutil y sha es la raíz acústica del principio estático. Cuando alguien camina y comienza a moverse, produce un sonido cat, cat, cat. Así que la expresión acústica del movimiento es cat, cat, cat. Cada pensamiento, cada movimiento tiene un sonido. Detrás de cada acción o existencia hay una vibración sonora. La vibración sonora particular que sustenta una entidad o acción concreta se conoce como su raíz acústica, ¿ok? Por ejemplo, abro y cierro la puerta. Le falta aceite a la bisagra de la puerta. Va a ser un sonido, ¿no? Que nos disgusta a todos. Corrimos una silla, cerramos una puerta. Entonces, esos son sonidos que podemos escuchar, pero también los pensamientos, chicos. Los pensamientos tienen sonido, tienen vibración. Y cuando uno medita, entiende la vibración de los demás. No es una vibración que se oye con el oído, es que se siente, se percibe. ¿Ok? Muy bien. Dice así, en la antigüedad, algunos, bueno, esta parte ¿cómo se dice? La voy a resumir. Aquí dice que en la antigüedad había gente muy ortodoxa que evitaban llevar zapatos de cuero y usaban unos tipos de zapatos de madera. Entonces, la madera hacía mucho ruido, se imaginarán, ¿no es cierto? Entonces se llamaba, el ruido que hacía la madera era tac, 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 tac. Bueno, la cuestión es que hay un derivado de ese sonido y esa palabra que al final en el anglicismo lo llamó Tagore. De ahí viene el nombre de Tagore. Se transformó también eso en un apellido. Bueno, así que ahora está claro que hay una raíz acústica detrás de todas y cada una de las acciones, detrás de todas y cada una de las existencias. Como he dicho, ya es la raíz acústica del principio mutativo. Del mismo modo, Ra es la raíz acústica de la energía, que significa todas las variedades de energías. Sha más Ra igual a Shri, que significa donde el principio mutativo está respaldado por la energía. Ahora Shri más, Shra más el sufijo femenino I es igual a Shri. Shri significa donde hay fuerza mutativa, más energía. Es decir, donde hay Shri significa que hay una fuerza mutante, cambiante, pero también energía. O sea, un significado, una palabra que tiene un significado.
que no es solamente una formación de palabra, sino que significa, digamos, energía y fuerza. Así que Shri significa en última instancia encanto. Quiere decir una persona que puede atraer a través de su energía y su vibración. Eso quiere decir Shri. En la vida práctica, todo ser humano anhela el encanto. Por eso, desde la antigüedad en la India, se acostumbra a añadir la palabra Shri al nombre de una persona. Es decir, que es encantadora, que es espiritualmente atractiva y también significa respeto. Por eso, Shri Shri Anandamurti, en este caso, de nuestro maestro. Espero que ahora tengan claro qué es una raíz acústica. Del mismo modo, hay una raíz acústica que se denomina Ta. Ta representa la torpeza o el letargo. Así que literalmente tantra combinado, dos derivaciones, significa un proceso sistemático y científico que produce primero la expansión y después la liberación de las ataduras, de la torpeza y el letargo. Esta liberación se llama Tantra en sánscrito. Tantra significa liberación de las ataduras. Saben que todos y cada uno de los seres vivos desean liberarse de las ataduras. La atadura quiere decir las trabas, lo que nos esclaviza, lo que nos entorpece. De este anhelo inherente de liberarse de las ataduras surge el Dharma. Dharma significa expansión. Supongamos que alguien está atado con una cuerda. Si el cuerpo de la persona se expande y se hincha o se hace cada vez más grande, la cuerda se romperá. Así que el Tantra se define como el proceso de expansión y de emancipación de las ataduras crudificantes. Quiere decir, si una persona está atada y empieza a crecer, a expandirse, pues las ataduras se van a romper y la persona se va a liberar. De esa misma manera, si nuestra mente que se empequeñece con la materia, con las cosas de todos los días, se embrutece, se entorpece, se duerme, se vuelve aletargada, se expande con la vida espiritual. Todas esas, digamos así, las torpezas, digamos, todas las trabas se romperán y entonces florecerá el ser. Así que ahora yoga y tantra se han acercado en su significado. Yoga significa la unificación del Jivatma y Paramatma, la unificación del ser individual con la conciencia cósmica. ¿Y cómo puede tener lugar esa unificación? Es posible mediante la expansión gradual, es decir, a fuerza de la práctica constante del Tantra. Este culto práctico o sadhana espiritual, sadhana quiere decir meditación, esfuerzo de la práctica espiritual, solo existe en el Tantra y en el Tantra y en ningún otro lugar. Es decir, la oración y el elogio solo engañan a uno. Así, a ver, hay gente que ora y orar a Dios es bueno, no es malo de ninguna manera, porque es como nosotros hacemos kirtan, cantamos kirtan u otras canciones del maestro que se llaman canciones del amanecer, Prabhat Sangita, y cantamos antes de la meditación y bailamos antes de la meditación. ¿Para qué? Para despertar ese sentimiento sutil. Y luego meditamos muy lindo y con mucha emoción. Otras personas oran. Orar también es una forma de ir más allá de la mente consciente y subconsciente
y despertar un sentimiento noble, un sentimiento sutil. Pero hay gente que se dedica, digamos así, a elogios, elogiar a Dios, ¿no? Como dice, ay, tú eres esto, tú eres el otro, dame, Dios mío, tal cosa. Entonces, por eso dice que en este caso, este modo de rezarle a Dios y elogiarle, y eso, dice, es un engaño a sí mismo. Únicamente a fuerza del culto, práctica espiritual, se puede alcanzar el éxito. Muy a menudo vamos a encontrar en los textos de Ananda Murti la palabra culto, pero aquí la palabra culto se refiere a práctica espiritual. Por lo tanto, sadhana es tantra y tantra es sadhana. Por lo tanto, meditación, hacer el esfuerzo, porque sadhana no es solamente meditar, chicos. Sadhana es cada acción de nuestra vida. Si una persona crea una familia, tiene que mantenerla, criar los hijos, que estudien, quiere sobresalir en todo. Todo es sadhana, todo es esfuerzo. Y la meditación es esfuerzo. No hay una palabra en español ni en inglés que signifique lo que es sadhana, porque sadhana es el esfuerzo que nos lleva, digamos así, al triunfo en la vida espiritual, el esfuerzo constante. Ahora bien, ¿cómo se puede alcanzar siddhi? ¿Cómo se puede alcanzar la realización mediante la práctica de yoga? El Jivatma tomará la ideación de Paramatma. Es decir, ¿cómo? ¿Cómo puede lograr? El Jivatma, que es el alma individual, tomará la ideación, el pensamiento de Paramatma, la conciencia suprema. Y entonces, el primero, o sea, el alma individual, se unificará con el segundo. ¿Cómo es posible que el microcosmos se convierta en macrocosmos? ¿Cómo es posible? El macrocosmos o Paramapurusha o la conciencia suprema tiene una característica única, y esa característica es que quien medita en él se unifica con él. La propia naturaleza de la mente es convertirse en lo que piensa. Si se piensa en dinero, la sustancia mental se convertirá un día en un proceso gradual de purificación en dinero. Después de la muerte física, la mente se convertirá en dinero y podrá encontrar refugio en una caja fuerte de un prestamista. ¿Será esto deseable? No, ciertamente no. ¿Qué quiere decir? Uno se transforma en aquello que piensa. Si uno piensa en la conciencia cósmica, poco a poco la mente se va transformando en la conciencia cósmica. Si la meta hay gente que enseña a las personas y dice, ven, te voy a enseñar a meditar para que consigas más dinero, para que consigas una chica bella o un hombre rico. Ven, pues es la perdición. Van y pagan. A lo mejor consiguen algo, pero lo consiguen muy efímeramente en la vida. Porque, ¿qué dice aquí? Si la meta de una persona es solo el dinero, la mente toma esa vibración y esa forma. Entonces tú te transformas en lo que piensas. Nos transformamos en aquello que pensamos. Entonces, si el objetivo es el dinero solamente, esa persona cuando muera, digamos, ¿cuál es lo que predomina en su mente? Lo que ha predominado, el dinero. Entonces, por eso dice, ¿qué buscará? Buscará encarnarse en una caja fuerte. ¿Por qué? Porque todo tiene conciencia. Y si uno deja este cuerpo y vuelve a renacer, a ver cómo uno renace. Entonces, el objetivo de la vida tiene que ser siempre espiritual y la conciencia cósmica. Y mientras andamos a ese camino, a esa meta,
tenemos que hacer el bien a nuestro alrededor, por nosotros mismos y por los demás. Dice, uno se convierte en lo que piensa. Acá hay un ejemplo, ¿no? Dice así, hay un insecto que come cucarachas. Cuando ese insecto se presenta ante una cucaracha, ésta se asusta mortalmente. Debido al susto, sus fibras nerviosas dejan de funcionar. Y cuando el susto se hace más intenso, sus células nerviosas también dejan de funcionar. El gran susto crea en la mente de la cucaracha una imagen de ese insecto voraz. Claro, tiene tanto miedo del insecto que solo piensa en el insecto y en su mente se ha formado la idea de ese insecto. Y debido a esa imagen persistente, se produce gradualmente una transformación de sus células nerviosas, que luego se extiende a las fibras nerviosas y al final de este proceso, la cucaracha se parecerá a ese insecto, un miembro de su propia especie. Entonces, ¿qué pasa? La cucaracha tiene tanto miedo de ese insecto que piensa continuamente y al pensar continuamente no solo sus pensamientos cambian, sino sus propias células cambian. Sus células nerviosas, sus fibras nerviosas, su cuerpo, todo cambia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Quiere decir que la cucaracha ahora se parece a un miembro de la tribu de ese insecto. Entonces el insecto realmente piensa que la cucaracha es un miembro de su propia tribu. Así que, ¿cómo puede comerse a la cucaracha? Si los seres humanos asumen la ideación cósmica, el pensamiento cósmico, también se convertirán en la entidad cósmica. ¿Qué les parece? ¿Pensamos en el dinero o pensamos en la entidad cósmica? Ahora, la pregunta es, ¿cómo pueden los seres humanos concebir la ideación de Paramapurusha? Ahora nos preguntamos, ¿cómo podemos nosotros lograr concentrarnos en la conciencia cósmica? Fíjense, los gyanis, que son los eruditos, analizarán, Paramapurusha es así y asá. Quiere decir que los intelectuales dirán, Paramapurusha es así y asá. Los karmis, los que se dedican a las acciones, pensarán que Paramapurusha es un maestro de la acción. Es decir, cada uno, digamos así, lo define a la conciencia cósmica de acuerdo a su mentalidad. Los gyanis dirán, él es así, ya van a describir los intelectuales, describen y describen y describen, ¿no? Entonces, los karmis, los que hacen servicio, o los que actúan, los que se dedican a las acciones, porque karmi quiere decir también una persona que hace servicio social, pero también quiere decir gente que se dedica así al servicio social, a las cosas del mundo, trabajan, actúan. Entonces, los karmis hablarán de la conciencia cósmica y dirán que él es un gran maestro. Un devoto pensará, puedo ser una persona virtuosa, puedo ser pobre, puedo ser erudito o tonto, pero, oh Señor, solo te pertenezco a ti. Y los devotos piensan en el Señor igual que la gente piensa en sus seres más cercanos y queridos. Es decir, el devoto, hay tres tipos de personalidades de acuerdo al yoga. Unas que son intelectuales, otros que están identificados con la acción y más acción, y otros que son devotos, ¿no? El ideal es tener las tres cualidades, pero fíjate, si una persona es solo intelectual, pues solo define Dios es esto, Dios el otro describe. Y si otro, y el karmi, ¿qué va a decir? Con la acción, Dios es
un gran maestro de la acción. Y los devotos dicen, pues, yo no sé si soy eficiente, si no soy eficiente, pero Señor, yo te amo. ¿Mm? Yo te amo. Pero ellos piensan, Paramapurusha es mío, la conciencia cósmica es mía. Y en este proceso de ideación constante, sus mentes se expanden gradualmente. Quiere decir que cuando pensamos en él, la mente se expande gradualmente porque el amor ayuda a que nuestra mente se amplíe, se expande y se unifique. A partir de esta clase de cercanía, una persona se convierte finalmente en uno, se unifica con Paramatma, la conciencia suprema. A tal persona devota se le llama Bhakta. Bhakta quiere decir devoto o devota. Así vemos que los gyanis son tántricos. Así vemos que los gyanis, los intelectuales, también pueden ser tántricos, porque mediante la adquisición de conocimiento expanden sus mentes y así se unifican con la mente cósmica omnipresente. Los karmis, los que actúan, también son tántricos porque a fuerza de acciones expanden sus mentes y se fusionan con Paramapurusha. Los bhaktas o devotos también son tántricos porque desarrollan tanto amor y devoción por Paramapurusha que en el proceso de pensar constantemente en la conciencia cósmica se unifican con Paramapurusha. Así apenas hay diferencia entre Tantra y Yoga. Digamos, Gyan, Karma y Bhakti son las tres ramas principales de Yoga. Y por eso dice, así que apenas hay diferencia entre Tantra y Yoga. Realmente es lo mismo. Pero si hay una cosa, hay una cosa, la vida humana es muy corta. Aquellos que quieren cultivar el conocimiento pueden no tener tiempo suficiente. Incluso si empiezan a cultivar el conocimiento a la edad de 5 o 6 años, el tiempo no será adecuado. Quiere decir, el alcance del conocimiento es infinito, mientras que la vida es finita o corta. Si la gente desvía su tiempo y su energía hacia la consecución de otros objetos que no sean la conciencia cósmica, su tiempo se aprovecha menos y se malgasta más. O sea que la vida humana es muy corta. Aprender, incrementar nuestro conocimiento es bueno, claro que es bueno, pero no nos alcanzará toda la vida porque hay tanto que aprender, hay tanto que conocer. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ser humano? Voy a aprender, voy a conocer aquello que puedo poner en práctica para el bien de mío, de los míos y de toda la humanidad y avanzar hacia la conciencia cósmica. El conocimiento sirve de mucho, no es que no sirva, pero solo el conocimiento es un camino, como dice acá, los que son intelectuales también van a llegar a Dios, claro que van a llegar a Dios, y los que son karmi también, pero veamos lo que dice el autor. Después de batir, quiere decir después de mezclar los 4 Vedas y todas las escrituras, los yogis asimilan la quinta esencia. Quiere decir, después de estudiar los Vedas y las escrituras, los yogis asimilan la quinta esencia, la parte sutil. Los llamados eruditos consumen las partes no esenciales. Quiere decir que, digamos que aquellos que son muy devotos asimilan de los Vedas o las escrituras, asimilan la mantequilla,
digamos así, aquello que es la esencia. Y a lo mejor los intelectuales se lo saben todo de memoria, pero eso no significa que sea esencial. Por eso dice, los llamados eruditos consumen las partes no esenciales. Los 4 Vedas y todas las escrituras son tan vastas como el océano, al igual que el batir el yogur, al batir el yogur separamos la mantequilla del suero de leche. Al batir el océano de las escrituras, la mantequilla sale a la superficie y el suero de leche permanece en el fondo. Aquellos que son verdaderos devotos se comen la mantequilla y los llamados intelectuales empiezan a pelearse entre ellos por la distribución del suero de leche. Y en última instancia, eso también puede echarse a perder antes de que se lo puedan beber. Y acá hay una historia. Vamos a ver, esta la voy a resumir. Dice, a todos nos gustan los mangos, o a muchas personas nos gustan los mangos. Y dice el autor que hay 1500 variedades de mangos. Entonces van un devoto y un intelectual a un campo donde hay muchos tipos y muchas plantas de mangos. Entonces el intelectual empieza a ver las hojas, a contar y los tipos de mango y a describir y a contar las hojas de los árboles, y se hace de noche y ya no puede ver nada. Y el devoto apenas llega ahí, ¿qué es lo que hace? Se sube a los árboles y se come los mangos. Entonces, por eso dicen, el intelectual se puso a cavilar sobre qué variedades de mango había en aquel huerto, y en el proceso de este constante análisis se puso el sol y cayó la noche sobre el huerto. Entonces empezó a contar los números de las hojas, las ramas, las ramitas, etc. La noche se hizo más oscura, pero ¿qué hizo el devoto mientras tanto? Enseguida se subió a un árbol y empezó a comer los mangos. Por regla general, los devotos son más inteligentes que los intelectuales. Utilizan su tiempo de forma adecuada, y ustedes sabrán que los que utilizan su tiempo de forma adecuada son más inteligentes que los que no lo hacen. Analicemos ahora cómo se comportan los devotos. Los devotos están seguros desde el principio de que el Señor les pertenece a ellos y solo a ellos. Cuando algo pertenece a alguien, no queda ningún obstáculo o impedimento entre la persona y la pertenencia. Supongamos que hay un hijo que dice, mi padre, dice, mi padre. Ese hijo puede ser un erudito o un gran tonto, puede ser rico o pobre, pero después de todo, su padre le pertenece y puede acercarse fácilmente a su propio padre y servirlo. En ese momento, ningún padre le dirá, eres un tonto, vete de aquí. Nunca podrá hacer tal cosa. Hay una relación familiar entre el padre y el hijo y la hija. Y debido a esta relación familiar, la intimidad entre los dos seguirá creciendo y los pensamientos internos también permanecerán muy, muy puros. Por eso, los sabios dicen que el culto a la devoción es el más grande, es el mejor método para expandir la mente, y como el espíritu fundamental del Tantra es expandir la mente, rompiendo las ataduras, la devoción es el mejor Tantra. Por esto repito una y otra vez que el Tantra y el yoga no son diferentes el uno del otro, sino que son casi lo mismo. Los devotos practicarán asanas, pranayamas, dharana y dhyana. Los devotos practicarán el Astanga Yoga, o sea, los diferentes pasos del yoga, y durante esta práctica tendrán un pensamiento primordial en su mente, que la entidad en la que están pensando
es su pariente más cercano y que nadie está más cerca de ellos que su Señor. Gracias a ello, la mente del devoto se expandirá mucho en un corto periodo de tiempo. En la vida de una persona de acción, el kirtana es una danza espiritual que se hace antes de la meditación y despierta una bienaventuranza. Entonces dice así, en la vida de una persona de acción, el kirtana puede o no jugar un papel importante, pero en la vida de una persona devota, el kirtan es indispensable. Para decirlo más explícitamente, un devoto no puede vivir sin kirtana, igual que no se puede sacar un pez del agua. Si sacas un pez del agua, morirá instantáneamente. Del mismo modo, si se impide a un devoto hacer kirtana, la persona morirá. El secreto del corazón de un devoto es conocido por la conciencia cósmica, por Paramapurusha. En Jamalpur les dije que Paramapurusha no reside en Vaikunta, es decir, no reside en un sitio donde existe la perfección, quiere decir la morada mitológica del Señor Vishnu. Ni es un trono, ni en el corazón de un yogi. O sea, la conciencia cósmica no permanece en su palacio mitológico, ni en un trono, ni en el corazón de un yogi. En realidad reside en el corazón de un devoto. Un devoto siempre está obligado a pensar en Paramapurusha en su corazón, porque su relación mutua es de amor y devoción. Por eso Paramapurusha proclama claramente, es decir, yo resido, oh Narada, donde quiera que mis devotos esté cantando. Baba decía que allí donde la gente hace kirtan, el núcleo del universo, Paramapurusha, se transfiere a ese sitio donde la gente está cantando kirtan. Nosotros amamos a Dios, no podemos vivir sin Él y Él no puede vivir sin nosotros. Esa es la relación de amor. Así Paramapurusha le dice a Narada, que era un devoto muy famoso, le dice que él no reside en ningún lugar, excepto donde sus ardientes devotos están cantando kirtana. Filosóficamente, Paramapurusha es omnipresente, pero su núcleo permanece en un lugar particular. Ese lugar particular donde reside el núcleo no es Vaikunta. Ese lugar particular es donde sus ardientes devotos están cantando sus glorias en Kirtan. Sí, porque Kirtan quiere decir glorias, gloria a Dios. Entonces, allí donde los devotos están cantando su gloria, ahí permanece el núcleo cósmico. Así que se darán cuenta de que cuando la gente baila Kirtana, por profundo amor, se crea una vibración espiritual muy poderosa. Los que hacen Kirtana sienten esa vibración en sus mentes, corazones y en todas partes. Virtualmente se intoxican con una dicha ilimitada. Ese tipo de dicha no es alcanzable por las personas de conocimiento. Puede ser que esas personas de conocimiento lleguen un día a unificarse con Paramapurusha, pero no podrán alcanzar esa dicha, tampoco es alcanzable esa dicha por una persona de acción. Quiere decir, todos tienen derecho a unificarse con la conciencia cósmica, porque para la conciencia cósmica todos son sus hijos e hijas, pero sentir esa dicha en el camino, en la cercanía y en la unión, el devoto lo siente más. Esa dicha alcanzable es solo alcanzable por una persona de devoción. El derecho al por mayor, quiere decir que tiene el derecho a tener más
dicha por mayor, a esa dicha sin límites se halla únicamente en el devoto. O sea que, en fin, creo que es un tema muy hermoso hablar del yoga y el tantra. Y fíjense, chicos, para aprender meditación no se cobra nada. Siempre les he dicho, cuando quieran aprender meditación, vayan a donde no se cobre nada. Nosotros no cobramos nada por enseñar la meditación, pero cada uno elige su camino y todo el mundo tiene derecho a ir a donde se siente feliz. En nuestro caso, no cobramos. Hay 6 lecciones de meditación y las clases de filosofía, como en este caso, tampoco se cobran porque este es el derecho de nacimiento de todas las personas. Un abrazo a todo el mundo y la semana que viene mucho más. Chicos, cualquier pregunta, pues ahí tienen la oportunidad de hacer preguntas. Buenas noches, un abrazo.